Saludos, mi nombre es Andrés López Herrera y voy a exponerles la perspectiva teórica Leer a Fanon medio siglo después, escrita por Félix Valdés García, específicamente el ensayo introductorio titulado De la enajenación por el color a la praxis decolonizadora, Leer a Fanon medio siglo después. Para dar un poco de contexto, Frantz Fanon fue un psiquiatra y filósofo martiniqués que apoyó en la lucha por la independencia de Argelia, una colonia francesa en África. El ensayo empieza hablando de las fuentes de experiencia metafísica, que las describe como las experiencias que llevaron a Fanon a escribir sobre el racismo en las colonias del tercer mundo. Específicamente dice que estas experiencias surgen de que los valores de una cultura blanca colonial sean tan aceptados y naturalizados, tan dados como normales, que les resulta complicado a los propios pueblos diversos del sur desacreditar los fundamentos inculcados durante más de 500 años y distinguir la fuerza enraizada de una convicción. Entonces estas experiencias de Fanon es lo que le lleva a escribir su primer libro titulado Piel Negra, Máscaras Blancas. Piel Negra, Máscaras Blancas, el primer libro de Fanon escrito en 1952 para añadir razones a la comprensión y la lucha contra el racismo y la exclusión por el color y para ayudar a deshacer aquellas perspectivas legitimadas y naturalizadas por el colonialismo y el capitalismo contemporáneos, que con el alborozo de las conquistas revolucionarias, la igualdad legal conquistada en tan breve tiempo, podía oscurecer los mecanismos complejos que Fanon revelaba desde niveles psicológicos hasta culturales y socioeconómicos. Entonces, Fanon, a pesar de que ya se habían dado varias revoluciones y la independencia de varias naciones del poder europeo, Fanon establece que aún así hay un racismo inherente a la misma cultura. Y uno de los primeros conceptos que trae Félix Valdés es el del mundo compartimentalizado, que ya veremos. Entonces, Félix Valdés dice que Fanon establece que hay un mundo compartimentalizado, es decir, un mundo que está dividido en dos, el blanco y el negro, y que este maniqueísmo se da por un mecanismo que sería el sistema colonial, y que entre estos dos mundos hay uno que pretende ser superior al otro, es decir, el blanco trata de instaurar una jerarquía en la que él es superior al mundo negro. Esto lleva a Fanon a contextualizar sobre la blanquitud y la negritud. Entonces, la blanquitud para Fanon son todos estos valores, principios, creencias eurocéntricas que se establecen como el ideal de lo que la civilización debe ser y a lo que se debe alcanzar. Y todo lo demás, lo otro, o lo negro, la negritud, como diría Fanon, tiene que tratar de adherirse e imitar esos valores del colonizador. Citando a Fanon, dice, el colonizado escapará tanto más y mejor de su selva, cuanto más y mejor haga suyos los valores culturales de la metrópolis. Uno de los mecanismos que usa el colonizador para ejercer esta dominación sobre lo otro o la negritud es la lengua, ya que para Fanon la lengua constituye una manera de pensar y garantizar dominio, emplear una sintaxis, de poseer una morfología que significa asumir una cultura y soportar el peso de una civilización. Es en últimas un modo de ejercitar el poder. Esto se evidencia en cómo el colonizador siempre se sorprende de que algún foráneo de sus colonias hable de manera perfecta la lengua. Fanon pone el ejemplo del francés que se sorprende cuando escucha al antillano hablar francés. Esto siempre, desde la misma lengua, provoca que siempre el negro se vea a sí mismo desde una inferioridad, reforzada por el uso de la lengua, como si el uso de la lengua estuviese acoplado a la raza. Entonces, debido a que el sujeto colonizado siempre tiene de sí mismo esta imagen de inferioridad impuesta por el sistema colonial,
acude a la mímesis. Fanon define la mímesis como la capacidad de desdoblarse, de negarse, adoptada por el colonizado frente a su identidad y ante la actitud dominante que le enajena y provoca un comportamiento cargado de complejos. Entonces, debido a que toda la realidad se subsume a la lógica del dominador, en la que no hay espacio para lo otro o lo diferente a los ideales europeos, el sujeto colonizado se ve forzado a abandonar esta identidad o a negarla constantemente con tal de asimilar esos valores europeos instaurados y forzados en él por el sujeto dominador. Esto lleva a Fanon a conceptualizar sobre la ontología del negro, es decir, el ser de la persona racializada. Fanon establece que la persona racializada siempre es para otro, es decir, este maniqueísmo que envuelve a toda la realidad responde a que el inventario de lo real y el inconsciente colectivo proviene de una herencia cultural colonizadora en la que siempre un sujeto dominador busca oprimir a un sujeto dominado. Entonces, gracias a esto, la persona racializada proveniente del sur global o el tercer mundo siempre tiene una concepción de sí misma impuesta y preconcebida a sí mismo, que es impuesta por el sujeto colonizador. Esto lleva a Fanon a conceptualizar también sobre el racismo y cultura. Para Fanon, dentro del sistema colonial, existen unos esquemas culturales diferentes y un desarrollo técnico elevado que permite instalar una dominación organizada, y que el racismo es el elemento más visible y cotidiano y también el más grosero de este sistema colonial. Fanon en este punto establece que la teoría y los valores eurocéntricos provocan que se vea al sur global como una civilización imperfecta, incompleta y que siempre está en busca de aprender esos ideales europeos para alcanzar la perfección que supuestamente ya Europa tiene. Y que eso es lo que no permite que la identidad de estos pueblos y el avance de estos pueblos sea real. Por último, Valdés habla de Los Condenados de la Tierra, que es el último libro escrito por Fanon antes de morir, en el que Fanon conceptualiza al sujeto colonizado como un condenado de la tierra, que siempre es oprimido y siempre es enajenado de su identidad, de su tierra, etcétera, etcétera. Y que es un enajenado permanente que vive en un estado de despersonalización absoluta y deshumanización sistemática. Por ello, Fanon dice que para resarcir este daño, la descolonización es siempre un fenómeno violento, ya que es la sustitución de una especie de hombre por otra. Este hombre que se sustituye es un hombre que ve más allá de la raza, que ya se desligó de los prejuicios del color. Y por último, Fanon trae que este trabajo lo debe hacer, conceptualiza al intelectual colonizado, que es aquel que no ve más allá de la teoría eurocéntrica sin aplicarla a la realidad propia de las colonias. Y que una vez vea la realidad que vive en ese tercer mundo, entenderá que esas teorías aprendidas deben ser replanteadas para convertirse en un intelectual revolucionario que entenderá que lo importante no es alcanzar un ideal de verdad con esas teorías, sino lo que pide la misma comunidad de estas colonias, que es el pan y la tierra. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.